Cuando uno sabe separar la parte financiera, económica, empresarial de la parte artística y te enfocas más en la parte artística, en crecer como artista, yo creo que uno nunca deja de aprender y de evolucionar. Bueno, bienvenidos a otro podcast de Nation Studio. Hoy voy a hablar aquí con mi colega Camilo Tuero. Creo que un tema, vamos a decir, súper importante para los artistas del tatuaje. Camilo, una pregunta aquí para el intro del video. ¿Cuántos años tienes tatuando? Yo tengo casi 23 años. Bueno, yo también tengo más de 20 años, ya ni me acuerdo. Solo me acuerdo de 20 años, que ya tengo más de 20 años. Bueno, nuestro tema de hoy se va a basar en eso, ¿no? En el tiempo que tenemos tatuando y cómo mantenemos esa motivación y logramos mantenernos ahí en el mercado dándolo todo, tatuajes bien detallados, ¿entiendes? Yo creo que eso es súper importante. Y Camilo aquí es un buen referente sobre eso, ya que, bueno, yo y Camilo tenemos toda la experiencia en el mundo del tatuaje y hemos sido personas, tanto Camilo como yo, que hemos estado participando en convenciones, estando activos, trabajando mucho. Ustedes ven el tatuaje de Camilo en su Instagram y pueden notar la calidad de trabajo que tiene, el nivel de atención al detalle, ¿no? Ayer hizo un tatuaje que yo dije, wow, genial. Había una parte que se veía como tridimensional que yo decía... Y ahí está Camilo haciéndolo. Y eso hablaba yo con Camilo ayer, recuerdo. Y yo decía que Camilo me hizo la pregunta y de ahí viene este tema, ¿no? Y Camilo me dice... ¿Cómo fue que me hiciste la pregunta, Camilo? Que como que estás en tu mejor época, que a pesar de tantos años, cada vez estás mejor como tatuador, como artista, y eso es algo que se ve poco, ¿no? No es normal, generalmente es al contrario, ¿no? Sí, no. Sí. No, y yo puedo decir lo mismo de ti, ¿no? Cuando tú me hiciste la pregunta, yo también pensé en ti, porque tú también igual, ¿no? Tu tatuaje también va subiendo en calidad, nivel, ¿entiendes? Detalle. ¿Por qué viene este tema? Porque... Mira, tanto Camilo como yo sabemos que tenemos colegas que empezaron con nosotros, ¿no? Que empezaron en el mundo del tatuaje. Y yo tengo muchos colegas o ya no tatúan o sus tatuajes bajaron demasiado la calidad. Entonces son tatuadores que tú decías, él hace 10 años tatuaba muy bien, pero ya no. Y yo digo, wow, yo no quiero que eso me pase. Igual me imagino que tú, ¿no, Camilo? Sí, claro. Sí. ¿Y qué crees tú, Camilo, que hace que te mantengas tú motivado como tal, ¿no? ¿Qué hace eso? ¿Cómo lo logras? Bueno, yo creo que... O mantener esa pasión por el tatuaje. Exactamente. Es el amor por lo que uno hace, ¿no? Cuando uno sabe separar la parte financiera, económica, empresarial de la parte artística y te enfocas más en la parte artística, en crecer como artista, yo creo que uno nunca deja de aprender y de evolucionar y viajar hace parte de eso también. Cuando uno se enfoca más en vivir del tatuaje, creo que uno pierde ese cariño que le tiene al arte y comienza a decaer un poco la calidad del trabajo. Claro. Sí, porque es verdad eso que tú dices, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tú estás ahí, uno a veces hace sesiones largas porque a veces uno siente que lo más importante... Porque yo he conocido tatuadores, ¿no? Yo tatúo 5 horas y ya terminé. Si solo prefieren terminarlo para cobrar el tatuaje y ya, ¿no? Pero yo he visto que tú y nosotros todos aquí lo hacemos, ¿no? Que nosotros hasta a veces nos olvidamos del tiempo y estamos pendientes de terminar esta parte, los detalles que hagan falta, y si hace falta otra sesión, hacemos otra sesión. No es como que hay que terminar esto ya para como que si fuera una carrera, ¿no? Claro, como si fuese un horario de oficina, ¿no? Sí. Yo a las 6 no me tengo que ir, lo dejo a la mitad. Siempre lo más importante es hacerlo bien. Sí. Mira, Camilo, y otra cosa que yo estaba pensando también, que hasta yo creo que podríamos decir que a mí me pasó, o yo creo que le pasa a todo el mundo. ¿Cómo crees tú que hace uno para mantener todavía esa atención al detalle? Porque yo he notado que mucha gente pareciera que con el pasar del tiempo empiezan a descuidar detalles. Yo no sé si es que les falla la vista, no sé si es que no notan los errores de una línea torcida o un relleno que le falta. ¿Qué será, no? ¿Qué crees tú que pasa ahí?
Bueno, yo al ¿O comienzo... se aburren del tatuaje? ¿Qué será? Sí, puede ser. Yo al comienzo, por ejemplo, yo tenía otro concepto del tatuaje, que tenías que verlo de lejos, que tenía que ser muy simple porque los detalles pequeños se borraban, que no duraban con el pasar del tiempo, y usaba máquinas de bobina fuertes y era todo más simple. Pero conforme fue pasando el tiempo, fui descubriendo que los detalles sí quedaban y que valía la pena invertir más tiempo haciendo detalles más finos y encontrar el equilibrio entre lo técnico, lo visual y lo que perdura a través del tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas personas que se cerraron un poco en aquello de, no, menos es más y ya, dejarlo así. O hacerlo solo en una sesión y que quede como quede. Yo escuché ya de un artista que inclusive no está más entre nosotros, que decía, no, sale lo que sale, queda como queda y es lo que salió. Lo que le salió al artista hoy y no se tiene que tocar. Ah, ok. Sí, bueno, fíjate, son diferentes conceptos, ¿no? Yo creo que también eso cabe en eso de adaptarse, ¿no? A las tendencias. Porque yo creo que yo también cuando comencé a tatuar, yo no me ponía a detallar tanto una pestaña, una ceja, unas pestañas o el cabello, tú no te vas a poner. Porque primero que creo que era más difícil con ese tipo de máquina que trabajamos antes, ¿no? Y ahorita con estos nuevos equipos, las agujas, los cartuchos, entonces creo que podemos llegar un poco más al detalle, ¿no? Y hacer que... Yo he visto tatuajes que tienen mucho tiempo, no sé, no tanto tiempo, porque no sé, las máquinas de cartucho no recuerdo cuánto tiempo tienen, ¿no? Pero ya con eso se podría lograr buen detalle que se mantiene, ¿no? Que como tú lo dices, tú puedes notar que sí se puede hacer un detalle de calidad que puede perdurar en el tiempo, ¿no? Sí. Sí, entonces... Sí, yo creo que es como una cuestión de adaptarse a las tendencias, pero entonces yo creo que ese tatuador que tú estamos hablando de que no, que eso no es necesario, que eso se borra, esos son los que se quedaron, ¿no? Que yo tengo colegas que me dicen que ya no pueden vivir del tatuaje porque no tienen clientes. Y yo, bueno, imagínate. ¿En serio? Sí. Qué loco. Sí, bueno, eso yo creo que si tú no evolucionas, eso puede llegar a pasar. Lo importante es siempre estar estudiando, aprendiendo, con la mente abierta, viajando, viendo cosas nuevas. Y no podemos parar, ¿no? De aprender. Es como lo que hablamos también la otra vez, ¿no? De la tecnología. Yo sé que tú me estás diciendo, bueno, tú tampoco es que te metes en todo, pero igual andas con tu iPad, andas viendo ahí que si esto para imprimir, que si para hacer el stencil, ¿no? Sí. Ahí estás con tu iPad diseñando, probando cómo hacer y prácticamente te estás actualizando, ¿no? Y así es, ¿no? Sí, y probando, viendo que hay nuevo, que si voy a probar esto, sigues probando máquinas, ¿no? Sí, uno siempre tiene que invertir en su trabajo, ¿no? Son herramientas de trabajo y uno tiene que dedicarse a investigar, a ver cómo funciona, a ver si te sirve, porque para mucha gente tal vez no le sirva, ¿no? No creen que no es necesario. Y yo uso a veces hojas impresas en papel y, ¿no? Diseños impresos en papel para hacer un tatuaje y hay veces que uso el tablet para hacer un tatuaje. No, como que no te limita. Entonces, uno va variando, depende del diseño, depende de las necesidades que tenga cada trabajo, pero uno tiene que estar abierto, ¿no? A crecer. Mira, yo me acuerdo que una vez yo estaba en Europa, ¿no? Me acuerdo que estaba en un estudio y tal, y yo, imagínate, yo venía de Venezuela, creo que estaba en Dinamarca, ¿no? Y recuerdo que estaba en un estudio, y yo me quedé loco, eso nunca se me olvida, que yo llegué con mi máquina Cheyenne, con cartucho, yo tratando de buscar el material de mejor calidad para yo hacer mis tatuajes, porque yo siento que vale la pena, ¿no? Es como... Y me pareció muy loco que un tatuador ahí, los tatuadores ahí me dijeran, no, yo no compro eso, que sale muy caro, esas agujas. Yo tenía una aguja ahí malísima, sí, unas máquinas viejas, y yo me quedé pensando así, yo no puede ser, pero... ¿Por qué hacen eso? No, si yo que vivo en Venezuela, que es un país económicamente más pobre, por decirte algo, ¿cómo es posible que no puedas invertir en hacer tu tatuaje mejor, con la mejor calidad? ¿Entiendes? Yo digo, no, vale, eso no puede ser. Entonces yo creo que hay muchos tatuadores que como que no les importa, ¿no? Será, sobre todo los viejas escuelas, ¿no? Estamos hablando de eso, ¿no? De
de que yo creo que eso también ha ayudado a que nosotros nos mantenemos ahí. Porque, ok, vamos a probar esta máquina nueva para ver qué tiene. Estas agujas, creo que estas son las mejores. Y lo que menos pensamos es cuánto va a costar la aguja. Por ejemplo, creo que a ti te gusta Cuadro, ¿no? Sí. Sí, y tu Cuadrón es una de las mejores agujas que hay. A ti te gusta porque tiene buena inyección, buen filo, ¿no? Inviertes en tu equipo, ¿no? Hay que En la invertir. casa, así como tenemos que si las cámaras, que si la tablet, que si el iPad, todo lo mejor para hacer mejor trabajo, ¿no? La mejor máquina, las mejores agujas, las mejores tintas. Sí, exacto, porque Estudiar. es nuestro tatuaje, ¿no? Es tu un trabajo. Un conjunto de cosas que hacen que el trabajo se vea bien, que el resultado sea positivo, ¿no? Sí, sí. Y es muy loco eso porque yo me acuerdo una vez en Brasil, estaba en una convención y eso fue creo en 2014, 15. Uh-huh. Y un tatuador estaba tatuando con una máquina china que cuesta 100 reales, que debe ser $20, menos de $20. Y yo le decía, pero ¿por qué estás tatuando con una máquina así? Y el man trabajaba mucho y tenía 3 estudios y él tenía una máquina que valía nada. Y él me dice, no, porque estoy comprando una casa y no puedo comprarme una máquina buena ahora. No. Entonces, bueno, él ya debe haber comprado la casa, yo creo. Pero yo me quedé sorprendido de que yo, desde que comencé a tatuar, cuando agarraba un poco de dinero, lo primero que hacía era invertirlo en máquinas, en cámara de fotos, cómo mostrar mi trabajo, ser lo más profesional posible desde a muchos años atrás. Y después ir a una convención en Brasil y que alguien me diga eso fue algo que me sorprendió mucho. Sí, man. Yo creo que esos pequeños detalles son los que ahí tú te das cuenta de que porque alguien que le apasione su trabajo, ¿no? Yo creo que eso es importante porque más de 20 años es bastante tiempo en una profesión y la profesión de nosotros no es fácil todo el día sentado ahí, ¿entiendes? Ayer que estuvimos tatuando ahí, ¿cuántas horas tatuamos? 10. Como 10 horas, ¿no? Sí. Y yo estaba ahí, bueno, estamos dándole tranquilo, imagínate. Y muchos dirán, no, eso es muchas horas, pero no sé, yo estaba enfocado en mi tatuaje, tú estabas enfocado en el tuyo, tratando de hacerlo mejor. Y una cosa que estábamos hablando antes de comenzar, yo creo que también es importante uno cuidarse uno mismo, ¿no? La parte física hasta la parte mental, ¿no? La condición física es muy importante. Yo a veces me gusta hacer ejercicio, no tanto por la cuestión de hacer ejercicio ya, sino por el hecho de mantener energía y también la postura que nosotros tenemos cuando tatuamos todo el día así encorvado. Eso es una postura que no es saludable estar todo el tiempo así. Si no te mueves, ¿entiendes? Yo sé que a ti también te gusta mucho. Tú siempre has estado en movimiento haciendo ejercicio, practicando artes marciales, ¿no? Sí, yo comencé en 2012. En 2013 comencé con fuerza y la vida me cambió bastante. Yo tenía mucho dolor de espalda, las piernas me dolían mucho, circulación malísima y el deporte realmente hace mucha diferencia en la vida de un artista. Mucho. Porque nosotros no solamente tatuamos 8 o 10 horas por día, 6, 5. Después llegamos en casa y seguimos trabajando, haciendo el diseño para el otro día. Y son muchas horas nuestro trabajo. Nosotros vivimos para el trabajo, ¿no? Y nos gusta. Sí, entonces, también hay que cuidar la máquina, ¿no? Porque... Mira, así como me dijiste ayer, yo te digo, Camilo, ¿y tienes libre? No. Igual no me gusta estar libre, me dijiste. Sí. Y yo, bueno, pero uno es así. Yo también tengo días libres y ando pensando qué me pongo a hacer, ¿no? Que tengo que diseñarte, qué tatuaje puedo hacer. Sí, y digo, bueno, el día libre. No, cuando hay día libre, ahí sí descanso y me echo a la cama y duermo todo el día. O salgo a correr, voy a pasear para conocer algo. Pero prefiero no tener días libres y estar siempre en el estudio, trabajando, tatuando, que me encanta. Que es una terapia tatuar. Sí, ¿no? Uno cuando está tatuando está como en otro planeta. Sí. Todo el mundo piensa que estás concentrado en lo que estás haciendo, en el diseño, pero tu cabeza está en otro planeta y tus manos es como que ya es por inercia que sí, ¿no? Es muy loco, es muy divertido, la verdad. Es algo que solo un tatuador puede saber. ¿Verdad? ¿Cómo sería ver la mente de un tatuador cuando está trabajando, ¿no? ¿Qué está pensando? Yo a veces tatúo y estoy pensando que si en la máquina, que en la aguja, estoy escuchando algo, alguna cosa, aprendiendo algo mientras tatúo. Y ya, ¿verdad? Que es como automático, ¿no? Empiezas
Como, pero es como tu movimiento de la mano es algo automático. Sí, como me imagino que pasa como en la música, ¿no? Alguien que toca el piano, alguien que toca la guitarra ya no se enfoca tanto en que le quede limpio la nota, sino en dejarse llevar, que fluya la música. Así hacemos nosotros con el tatuaje, ¿no? Exactamente. Tanta práctica también, tantos años, ¿no? Sí, sí. Que eso es como... Claro, imagínate, tantos años. La máquina es como si fuese parte de nosotros, ¿no? Así mismo, hace lo que nosotros querramos que haga. Sí. Oye, tú sabes que otra parte es complicada, yo creo que con nosotros y sobre todo después de tanto de la familia. Yo creo que es súper... Para mí ha sido de verdad ha sido complejo, vamos a decirlo, porque yo de un principio soy una persona que soy bien apasionado por lo que hago, no solamente el tatuaje como tal, sino la parte del diseño, aprender, enfocarme en cosas. Y bueno, una vez que ya tienes familia, ya tus cosas cambian, ¿no? Tienes que dedicarle tiempo a ello. Y, igual uno se lo disfruta, ¿no? Es un tiempo que de verdad tú necesitas ese contacto ahí con tu familia, compartir, salir. Yo tengo 2 hijos. Yo tengo un hijo de 7 años y una de 2 años, ¿no? Y de verdad para mí, esta mañana cuando venía, mi hija se puso a jugar conmigo y yo lo pensé para salir, ¿no? Y no podía salir porque yo ese momento no lo podía como desperdiciar, por decirte algo, ¿no? Claro. Y me imagino que en tu caso también, yo sé que tú tienes un hijo, también quieres que va a venir para acá a Nueva York, me estabas contando también, ¿no? Que es complejo, ¿no? Hay que invertirle tiempo, entonces ya pasas de tener tu pasión por el tatuaje, tu tiempo del tatuaje, también tienes que apartar tiempo para tu familia, tu salud, ¿no? Y es muchas cosas que uno debe hacer. ¿Cómo manejas tú esa parte ahí? Bueno, en mi caso es un poco diferente porque mi hijo vive en otro país hace muchos años. Él se fue con 3 años a vivir a Perú. Él nació en Argentina. Y yo viajaba 3 veces por año, 2 veces por año a verlo. Y yo prefería ir a Perú a estar con él y dedicarle todo ese tiempo específicamente a él que llevarlo a Brasil. Claro, y tú trabajando. Y yo estar trabajando y él estar aburrido. Y entonces yo por eso en Perú nunca tatúo. Siempre cuando llego solamente voy a estar con mi hijo, a comer, a pasear, a hacer lo que él quiera. Y bueno, ese es el tiempo que aprovechamos cuando estamos juntos. Pero es difícil vivir lejos de la familia, de los padres, de los hermanos, especialmente del hijo, ¿no? Que es parte, un pedacito de nosotros. Claro. Pero infelizmente hace parte de nuestra rutina el querer crecer como artistas y tener que salir, viajar, estar lejos para poder llegar a donde queremos llegar. Sí, y nosotros que hemos emigrado, estás en otro país, dejas amigos, familia, ¿entiendes? Entonces, imagínate tú que Argentina, Brasil, Estados Unidos ahora, ¿no? Sí. Camilo, ya tienes ahí como una cátedra ahí de emigrar. ¿Cómo aprendió otro idioma? Así. No dejando los países. La primera vez que me fui de Perú fue difícil. Sí, no, salir también de Perú fue heavy. De Argentina también fue difícil. Y de Brasil también está siendo difícil, no voy a mentir. Me cuesta. Yo siento que es mi casa y me cuesta estar lejos. Pero lo más loco es cuando estoy aquí en Nueva York, yo no quiero volver. Imagínate. Y cuando estoy en Brasil, yo no quiero venir para Nueva York. Entonces es, loco, es como... ¿no? Yo te juro que tengo miedo. Cuando voy a venir para Estados Unidos, yo digo, tengo una angustia que como que... Sí, pienso que no voy a volver más para Brasil. Imagino. Y al mismo tiempo no quiero ir porque sé que tal vez no regrese para Brasil. Y no sé, es muy loco. Sí, no, men, es que emigrar es complejo, ¿no? Yo creo que, sobre todo, tú sabes que mucha gente emigra, pero emigrar como artista también es bien complejo por la parte del estilo y la clientela, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando yo estaba en Venezuela y la primera vez que viajé yo fui a Bélgica, ¿no? Y tú, en tu mente, yo me acuerdo que yo pensaba que, bueno, me voy a ir a Bélgica, allá voy a tatuar mejor, no sé qué, voy a aprender. Y cuando llego todo era completamente diferente a lo que yo pensaba. El estilo de tatuaje era muy distinto, el cliente pensaba muy distinto de mi cliente en Venezuela, ¿no? Entonces tú tienes que adaptarte a eso y a veces es un choque fuerte porque en un momento me tocó tatuar cosas que yo no quería tatuar y que yo en mi país no tatuaba. Claro. Y yo decía, pero esto yo ni lo tatué en Venezuela, ¿por qué lo tengo que tatuar aquí? Y yo como que lo tomé como un aprendizaje. Yo dije, bueno,
así es parte de la vida, es así. Bueno, me toca como pasar esta prueba, por decirte algo. Y no, men, yo después de un tiempo yo estaba ahí cómodo. Ya a la gente le gustaba mucho mi trabajo, mi estilo, porque en Bélgica es muy loco, porque ahí les gusta más como el tradicional. Es un estilo también que hacen con muchos como líneas finas así. Solamente, no línea fina, era como línea gruesa, pero tatuajes muy locos, como que se trataba una línea de aquí derechita así gruesa y cosas así. Pero también no sé, la gente le gustaba lo que yo hacía. También en ese momento yo prácticamente mezclaba un poquito como medio tradicional con realismo, como más ilustración, porque yo sí le metía línea al tatuaje, ¿no? Sí. Y bueno, men, yo ahí dibujaba todos los días porque tampoco era que me la pasaba saliendo por ahí, porque estaba enfocado en el tatuaje y tampoco era que conocía a nadie. También era un poquito el choque del idioma, ¿no? Porque yo tampoco era ni hablaba inglés ni nada, ¿no? Entonces, pero tampoco el inglés tampoco era que era tal, porque Bélgica es un país muy loco porque hablan 3 idiomas. Hablan francés, alemán y flamón, que es su lengua, ¿no? Ahí. Entonces, yo trabajé en una parte que hablaban francés. Y unos días trabajé en la parte que hablaban más holandés y como flamón y hablaban inglés un poco más, ¿no? Ahí sí hablaban inglés. Entonces, imagínate yo con ese enredo, con ese idioma, y yo estaba como que, bueno, ven, y así estuve. Pero a mí eso de verdad que me dio muchísima experiencia y yo creo que esa experiencia que tenemos cuando empezamos y es parte de lo que somos ahora, ¿no? Sí, salir de tu zona de confort Sí, así siempre tal cual, ¿no? es positivo. Es duro, Duro. pero vale la pena, ¿no? Vale la pena, yo creo que Sí, uno sí. en el momento no lo piensa, tal vez sufre un poco, le cuesta, pero después te das cuenta que creciste, que Sí, valió la pena. es muy loco, ¿no? Porque a veces yo estaba cómodo, yo estaba bien, tatuaba bastante después, estaba fino, vivía en un apartamento súper bien, pero de repente me hacía falta mi país, ¿no? El idioma, yo una vez me conseguí una persona en un lugar que hablaba español, yo no sé, yo hablé demasiado porque como que me desahogué. Voy a hablar bastante aquí, que no consigo hace rato que no hablo con nadie español, men, y de verdad que son situaciones que te pasan, ¿no? Pero bien, ¿no? Después me sentía súper bien. Luego también sí regresé a Venezuela y regresé como recargado, ¿no? Así como motivado, Claro. quiero hacer todo. Y bueno, con todo ese aprendizaje que había tenido en cuanto a técnica, tatuaje, la piel, todo, man, de verdad que es impresionante. Y yo creo que todo eso es bueno que nosotros tenemos porque creo que es parte de esa pasión que le tenemos al tatuaje, ¿no? Que hemos pasado por todas esas situaciones difíciles en la parte del aprendizaje del tatuaje, en emigrar a otro país, con otra cultura, otro idioma, todo, hasta el estilo de piel, todo cambia, ¿no? La Los técnica, gustos, ¿no? De los los clientes gustos de los también. La clientes, gente tiene man. gustos particulares en cada Sí, lugar, es sí, muy, muy loco. sí, 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 sí. Pero eso nos hace como tener exactamente experiencia, ¿no? Y ser versátiles, ¿no? Versátiles, Pues sí. tener esa facilidad de hacer cualquier cosa que te pidan, eso está bueno. Por más que te guste hacer algo en tu estilo, pero sabes que puedes hacer cualquier cosa, porque tienes esa versatilidad por viajar tanto, Ujú. por toda la experiencia, ¿no? Sí, por ejemplo, yo creo que algo que ha sido crucial en cómo mantenerme yo en el mundo del tatuaje también activo y estar pendiente que a mí me gusta la tecnología, ¿no? Y yo siempre estoy muy pendiente de todas las tendencias y todas las cosas nuevas que salen. Ahorita estoy así porque estoy con la inteligencia artificial ahí un poco apasionado con ella, porque yo sé que algo viene ahí, es un cambio fuerte. Hay cosas muy positivas, pero también hay otras cosas un poco raras y que no sabemos cómo van a influir en la sociedad y en los trabajos y todo este tipo de cosas, pero bueno. Creo que lo principal es entenderlo y nosotros utilizar las cositas que nos pueden servir en nuestro trabajo. Y así ha sido como todo, ¿no? Como lo que hablamos ahorita del iPad, las nuevas máquinas. Yo me acuerdo cuando la primera vez que usé la máquina que no tenía cable, yo decía, wow, qué bien, qué cómo no tengo que usar cable, ¿no? O una vez que no usé pedal. Yo me acuerdo que, Sí. ven, tú te pones a analizar lo que es tatuar 8 o 7 horas moviendo el pie así. Ven, eso es Una fácil. pantorrilla mayor que la otra. Sí, exacto. Hacíamos pantorrilla todo el día. Fum, fum, fum. Apaga, prende. Yo me acuerdo que una vez vi un tatuador, creo que más. No sé si era brasilero o era argentino o no sé de qué país era, que
no usaba pedal, sino que dejaba la máquina prendida. Entonces tenía la máquina aquí, siempre estaba prendida. Y eso me llamó la atención. Yo, wow, siempre tiene no se le calienta, decía Sí, yo. yo tenía un amigo ¿Tú la que tenías hacía así? eso. No, yo no, pero mi ¿Conociste gente? amigo de Brasil hacía eso. Usaba la Dragonfly y la tenía, pero todo el tiempo. Yo pensé que se quemaba el motor o algo y el man no usaba pedal, nada, directo. Y decía, wow. Ven, yo me acuerdo que uno tatuaba ahí ese cable atravesado. A veces no tenías que estar pendiente que si el cable... ¿Ah? Sí, no, Y no. fíjate, aquí estamos, ya no tenemos nada de esas cosas, ¿no? Sí. Y es muy loco porque si yo veo a veces un chico de los que trabajan conmigo en el estudio usa una máquina de bobina, el ruido como que me incomoda un poco. Coño, le diga, aquí está J. Luis. Y antes era como música para mis oídos. Los clientes me decían, en la noche cuando llegas a tu casa, debes sentir el sonido de la máquina, ¿no? Porque es perturbador. Y yo le decía, no, me encanta el sonido de la máquina. Y hoy en día escuchar la máquina de bobina es como que, no sé. Mucho ruido. Sí, me parece muy fuerte. Costumbre, ¿no? Uno se malacostumbra a las cosas buenas, a las cosas más que te dan facilidad, ¿no? Yo creo. Y sí. la máquina, pues, las máquinas modernas hoy en día nos ayudaron mucho a poder estar con salud y podernos mantener trabajando, ¿no? Porque yo tenía tendinitis, también. epicondilitis, creo que es en español, y son problemas por culpa de movimientos repetitivos y sí, ángulos, claro. ¿no? Entonces, las máquinas las rotativas, las PEN, esas evolucionaron y nos ayudaron mucho a evitar ese tipo de problemas por el peso y por la vibración. Claro, porque yo conozco muchos tatuadores que tenían problemas aquí en la mano, ¿no? Sí. Sobre todo la gente cuando tiene la mano muy pequeña, ese le molesta más. Es como los que tocan batería también, o en la misma computadora, usar el teclado. Y la verdad que la máquina rotativa cambió eso, ¿no? Sí, la tecnología tiene cosas muy positivas que tal vez hace que tú te concentres en otras cosas y por lo menos, fíjate, en esa parte de la salud también nos beneficia, ¿no? No usar tantos cables, todo ese tipo de cosas. Contamina menos, ¿no? Sí, ya no tenemos que usar ni power supply. Me acuerdo que antes tenías que estar pendiente de tener una fuente de poder para usar la máquina. Y una de reserva por si se quemaba. Porque se quemaba. Yo siempre tenía un pedal de reserva. Siempre se me dañaron, yo no sé, lo que eran los cables y los pedales. De repente, pum, la vaina no sirvió más. No, y los flejes. Los flejes también, un montón de flejes de todos los grosores y larguras. Y mira, ya más nunca, ¿no? No, y tenías tus máquinas que eran específicas tuyas, que como que hechas para ti. Ajá. Y se te perdía o te las robaban o algo pasaba. Y ninguna trabaja igual. Y nunca más en nada. Hoy compras la máquina y todas son iguales, todas andan igual. Ven, eso es verdad que es muy loco. Yo me acuerdo que yo tenía unas máquinas que yo la mismo me puse a arreglar. La máquina una vez quedó, yo tatuaba feliz. Yo, wow, qué máquina tan buena. No sé, un día se me dañó y más nunca pude tener la máquina igual. Sí, le compraba flejes, le cambié tal, la bobina, ya todo eso cambia. Entonces es muy complicado, ¿no? Sí, era toda una ciencia, ¿no? Ser tatuador antes. Era divertido, pero era frustrante y a veces pasaba sofoco. A veces uno se alborotaba un poco porque justo estabas tatuando y la mitad se rompía el fleje. A buscar fleje, colocabas, a calibrar la máquina, hacer todo encima de la hora y el cliente mirando, esperando, sangrando. Era muy loco. Pero fíjate, entonces yo creo que la tecnología en realidad nos va facilitando muchas cosas. Yo entiendo que la parte del dibujo ya es otra cuestión porque dibujar a mano te da más soltura y todo ese tipo de cosas, pero si nos ponemos a hablar en cuanto a equipo, el equipo ya es otra cosa, el equipo de tu trabajo, las tintas, como la inyección de las máquinas en la piel, yo creo que también ayuda mucho, a pesar de que yo sé que para hacer línea todavía la bobina, creo que a muchos tatuadores que los que se especializan en línea les gustan más las máquinas de bobina, pero yo creo que en un futuro eso ya se va a conseguir, es costumbre, ¿no? Sí. Pero sí, yo también tengo las mías en Brasil. ¿Tienes tu máquina de bobina? Solo para emergencias. Yo no tengo ni una. ¿No? No, men, yo las regalo. Yo creo que las regalé, las vendí, no, pero yo no tengo ni... Tú sabes que yo no sé, yo no soy muy de coleccionar máquinas, pero sí conozco muchos tatuadores que me parece genial. Yo tenía un amigo que me decía que iba a poner como un estante ahí con todas sus máquinas de las... ¿Tú tienes así? Debo tener unas 50 máquinas en casa. ¿En serio? Y a mí me robaron unas 50 máquinas también cuando me asaltaron hace mucho tiempo. Y las que yo tenía hechas para mí.
Leen en el estudio. En el estudio. Sí, sí, lo tengo en el estudio. Ahí todas máquinas cada máquina que salía, máquina que compraba, máquina que salía, Oye, máquina tú que sabes compraba. que hablando de eso, ¿sabes qué me acuerdo que pasaba antes con... Eso sí es algo que se perdió, que era muy bueno, que eran las máquinas de bobina que eran hechas a mano, ya tenían otro sentimiento. Y yo me acuerdo que cuando fui a la convención en Brasil, hubo un chico que me decía que le gustaba mi trabajo y me regaló una máquina. Mira. Mira, esta máquina la hice yo y tal. Entonces, la máquina en realidad era bonita, ¿no? Yo no, en realidad no lo usé, pero sí me parecía ese gesto de que uno... Y yo tenía máquinas de otras personas que hacían máquinas a mano. Porque Sí. estaba la cuestión de que las máquinas que hacían así como En industrial, serie. en serie, y estaba el que hacía sus máquinas él, y ponía los videos que sí limando la cosa. Y ese también era un arte ahí que Sí. llamaba la atención. Había gente que la customizaba, ¿no? Que le voy a hacer mi dibujo aquí atrás Sí. con ¿cómo que se llama no me acuerdo, un Dremel, algo así, no sé cómo que se llama. Sí, con Dremel. Sí, ¿no? Sí, yo Y mandé. ya eso en verdad sí se perdió ya, ¿no? Ya no veo eso. No, Porque ya antes la gente customizaba todas esas máquinas, ahora están ¿no? fabricando máquinas rotativas en IP en Brasil. Ah, la están fabricando. Custom. Custom. Ah, sí. No, eso no la vi. Ahí en Brasil la gente le encanta improvisar con esas cosas Sí, y evolucionar con esas cosas. Les gusta mucho. Está bien. sí, Hay ¿no? para todos, ¿no? Yo creo que el mercado hay que evolucionar juntos con la industria, con Sí, el arte, con todo. Y sí, brutal. eso es bueno. Sí, yo creo que aquí resumiendo, creo que una de las cosas que podremos tocar, que creo que en conclusión, por ejemplo, de lo que estamos hablando, yo creo que para mantenerse ahí tatuando, que es lo que estamos hablando, manteniendo ese foco en el detalle, mejorando tu trabajo, de verdad que tienes que darte cuenta de lo que está pasando a tu alrededor en cuanto a la industria del tatuaje. Yo entiendo el miedo un poco a veces a la tecnología, sobre todo ahorita que, ¿sabes qué es lo que pasa ahorita con un problema con la tecnología? Que en el dibujo, por ejemplo, en el arte, es que tu Photoshop no es creativo, ¿no? No era creativo, pero lo que está pasando con la inteligencia artificial es que puede crear una pintura con una textura que sea creativa, puede unir elementos. Y yo sé que eso choca un poco a muchos artistas, pero yo creo que no tiene por qué afectarte si estás muy seguro de tu trabajo y así como lo hemos ido haciendo siempre, que siempre estamos... Ahí está, el iPad tampoco te creas que es algo muy manual tampoco, porque al final todos esos tatuadores que usan iPad lo que hacen es que el iPad les arregla la línea, se las pone derechita. ¿Y eso qué es? Eso, estás usando tecnología arreglándote la línea ahí, hasta los que hacen tradicional, que los tradicional son los que se las dan, los que usan iPad. Ellos, todas las líneas de ese, del águila, lo que hagan, todo eso está arreglado con la inteligencia del iPad, ¿no? Sí, sí. Entonces, Y lo yo creo miras que es hasta yo creo que es importante. Yo creo que si tú quieres ser un tatuador que se mantenga en los años tatuando y manteniendo ese foco en el detalle, es importante cuidar muchas cosas. Porque yo creo que una parte fundamental es la parte de la condición física. Es importante porque la posición que nosotros tenemos al tatuar no es nada saludable, ¿no? Todo el día sentado. Compartir con otros artistas, yo creo que sería también importante. Y yo sí. también soy una persona, fíjate que ya hace rato estaba hablando con Makichi. Y mira, yo en realidad no soy de. Ah, no, que esos estilos, por ejemplo, hay muchos artistas que se niegan a esos estilos nuevos, ¿no? Que si el microrrealismo, por decirte algo, no, que eso se borra, eso no sirve, que si el fine line, no, que eso también. No, men, es otro estilo. Y tú sabes que el cliente que se hizo ese tatuaje, ellos no quieren un manchón negro ahí. Ellos quieren su línea finita. El hecho de que yo no lo haga no significa que no, que eso está malo, ¿no? Sino Claro. que es un estilo y la gente le gusta así. Sí, sí. Tú lo que pasa es que Hay que tampoco te vas a poner a respetar. hacer todos los estilos, ¿no? Entonces hay que ser abierto a eso. Es una tendencia de tatuaje que está surgiendo y que, bueno, que ya surgió, ¿no? Que está ahí. Y yo creo que así pasa con muchas cosas. La tecnología, todas las tendencias de tatuaje, men, es una cuestión Sí. de que tú no puedes cerrar los ojos y decir, no me gusta nada de eso. Todo está, Eso también, eso de que no, que estos niños ahora que se creen, no, men, yo más bien míralo a ver qué es lo que están haciendo para ver cómo puedes mejorar, ¿no? sí, hay que respetar, ¿no? Entre nosotros, entre los artistas, hay que haber un respeto y una admiración, porque cada uno tiene su talento y nadie puede decirte
que lo que tú haces está bien o está mal. Sí. Cada uno tiene su arte y son los clientes que te van a escoger, elegir por lo que haces y está bien. Pero Sí, bueno, sí. siempre hay personas que prefieren hablar del trabajo de los otros y no ver el trabajo de ellos y no pensar en crecer ellos mismos como artistas. Y es más fácil criticar que autocriticarse, ¿no? Sí, sí. Sí, no, de autocriticarse casi que nadie lo hace. ¿Tú sabes qué me parece loco a mí? Por ejemplo, ¿qué opinas tú de eso, Camilo, de alguien que quisiera aprender a tatuar, por ejemplo? Porque antes para aprender a tatuar tú tenías que ir a buscar un estudio que te aceptaran y tal. Y yo veo mucha gente ahora, no sé, yo creo que no sé cuántos cursos hay de tatuaje. Ahora todo el mundo hace un curso, seminario, ¿no? Y yo creo que ahorita tenemos mucha información, ¿no? A pesar de que yo creo que uno aprende más mirando también, ¿no? Yo creo que tal vez puedes aprender muchas, si no sabes tatuar, ¿no? Me refiero. Claro. Porque también he comprado cursos de tatuaje para técnicas específicas y en verdad me han ayudado mucho, ¿no? Y eso no lo teníamos antes. Y mira, entonces yo creo que alguien ahorita que diga que es que no he visto, porque hasta te puedes comprar un curso y puedes ver cosas que no has visto, ¿no? Entonces yo creo que hay demasiadas formas de mantenerte actualizado, ¿no? Sí. Sí, Es solo tener ganas y invertir, ¿no? sí, hay que invertir. Hay que dejar de pensar en gastar en cosas que no te llevan a ningún lado e invertir en tu carrera, ¿no? Si quieres ser un buen profesional. Y con respecto a la gente que está iniciando en el mundo del tatuaje, eso va a pasar siempre, todo el tiempo, y cada vez más hay tatuadores nuevos, tatuadores que muchas veces están sin ninguna información, mismo habiendo información por ahí para adquirir, y están haciendo a veces cosas que no deberían estar haciendo en estas épocas, ¿no? En esos tiempos, porque está todo mucho más fácil. Uh-huh. Entonces, pero es algo que nosotros no podemos evitar. No. Que tenemos que hacer es intentar ayudar a quien necesita, incentivar y ser un ejemplo para otros artistas nuevos, ¿no? Que seguro tienen talento y que tatuar, dibujar, pintar son técnicas diferentes, y por más que seas el mejor dibujante del mundo, como tatuador puede ser pésimo. Sí, eso yo lo he visto mucho. No tiene mucho a ver. Los conceptos son importantes, pero la técnica es otra, ¿no? Sí, la técnica es algo súper distinto. No, bueno, genial, ¿no, Camilo? Un placer hablar contigo de ese tema. Y ya que tú y yo tenemos esa experiencia como para abordar ese tema, y de verdad me parece brutal que yo siga viendo tu trabajo, y yo me impresiono todavía de esa efectividad de técnica y de nivel de detalle. Me parece brutal. Gracias. Igualmente, sí. Yo también. Yo te admiro mucho. Y como te dije ayer, es muy loco cómo estás como en tu mejor época. Yo veo tu trabajo hoy y digo, no, él está mejor que nunca. Eso es bueno. Y eso es increíble, porque tantos años tatuando, y hoy, con la edad que tenemos, estás, pero súper evolucionado comparado con antes, que es algo muy difícil de ver, porque es siempre al contrario. Yo digo, wow, estoy en el lugar correcto y es aquí que quiero estar. No, bro, yo creo que es importante de verdad compartir con gente. Yo creo que cuando se une gente que tiene la pasión por el tatuaje, es que es una cuestión de que se te transmite. ¿no? Y te motiva, y es una cuestión que tú ves un tatuaje de otro. Y ¿sabes qué es lo que me gusta? Que yo veo los tatuajes de los demás y digo, wow, qué brutal. No es como que yo lo envidio, sino que digo, wow, yo quiero aprender también, quiero hacer eso y tal. Y yo creo que ese sentimiento es difícil a veces que se logre en un estudio, porque tú sabes que todos tenemos el ego de los artistas, es difícil manejarlo, ¿no? Hay gente que ve otro que como que tatúa mucho y ya como que lo ve como una competencia, ¿no? Y ya empieza como que... Y me parece brutal que a nosotros no nos pasa eso, ¿no? Aquí. Y esa es una de las cosas que más me gustó de Ignition. Ah, brutal, ¿no? Que todo el mundo se respeta, que todo el mundo se admira, que todo el mundo comparte sus conocimientos y somos una gran familia. Eso es difícil de encontrar en algún lugar. Yo, sinceramente, soy muy feliz aquí y me encanta compartir con tantos artistas que tienen mucho talento y aprendo todos los días. Sí, yo creo que ese es algo esa energía que tenemos en Ignition, yo creo que de verdad que es impresionante. A mí me emociona mucho. Bueno, espero que hayan disfrutado aquí de este podcast. De verdad que bastante interesante. Aquí con mi colega Camilo Tuero. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales y visiten ignitionstudio.com.
Chao.